Hello everyone, welcome to my channel. Yo soy el teacher Misael Díaz. En la clase anterior estábamos explicando lo que eran the formal greetings, los saludos formales. Decíamos good morning, good afternoon, good evening, hello, hi. Decíamos que good morning es en la mañana. Cuando tú llegas en la mañana, tú dices good morning everyone. En la tarde, good afternoon. En la noche, good evening. Hello es un saludo formal. Hello. Hi es un saludo ya para cuando tú tienes confianza con la persona. Hi. También hablábamos de algunas preguntas como how are you? How are you? I am fine. ¿Cómo estás? How are you? I am fine, thank you. Puedes decir thank you si lo deseas. What's your name? My name is Misael. My name is Juan Luis Guerra. My name is John Travolta. Cualquiera que sea tu nombre. What's your name? My name is Peter. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Cuando alguien te presenta, esta es María, tú le dices María, nice to meet you. María dice, nice to meet you too. Bien. También estábamos hablando del alfabeto, the alphabet. Lo voy a repetir una vez más a modo de repaso. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. También decíamos la diferencia entre B and V. B, la B labial. V, la B corta, la B chica. B, V. B, V. También decíamos M, N. M, N. También R. R. Para que la memorice. Entonces, hoy vamos a aprender cómo llenar una ficha personal. Aquí tenemos first name. First name, Jack. Tu primer nombre, cualquiera. Last name, Smith. Si fuera yo digo, first name, Misael. Last name, Díaz. El apellido. Nationality, Dominican. Nationality, Dominican. Age, 25 years old. Ahí tú pones tu edad. Si tienes 13, es 13 years old. Si tienes 18, 18, y así el número que tú tengas de edad. Age, 25 years old. Occupation, teacher. Teacher is my occupation, pero tu ocupación puede ser otra. Puede ser doctor, student, pero la mía es teacher. City of residency, Baní, ciudad de residencia, donde vives. Baní, Santo Domingo, La Vega. So, let me repeat again. First name, last name, nationality, age, occupation, city of residency. Yes. So, we have country, nationality. País en nacionalidad. Cada país con su nacionalidad. Dominican Republic, Dominican. Haiti, Haiti, Haitian. Mexico, Mexican. Colombia, Colombian. Italy, Italian. Spain, Spanish.
England, English. United States, American. France, French. Russia, Russian. Japan, Japanese. China, Chinese. Portugal, Portuguese. Pueden poner el video en pausa en caso de que quiera repetir la pronunciación. Ahora tenemos dos preguntas. Where are you from? Where are you from? And what's your nationality? ¿De dónde eres y cuál es tu nacionalidad? Where are you from? I am from China. Del país que tú seas. Where are you from? I am from China. Puedes usar la forma corta que es I'm. O sea, I am es lo mismo que I'm. Where are you from? I am from China. I am from Dominican Republic. I am from Mexico. Del país que tú seas. What's your nationality? I am Chinese. Esta se responde con la nacionalidad. La pregunta, where are you from? Se responde con esta columna de los países. What's your nationality? Se responde con la columna de la nacionalidad. Vamos a suponer que yo soy Barack Obama. First name, Barack. Last name, Obama. Nationality, American. Age, 40 years old, for example. Occupation, politician. City of residency, New York. Suponiendo que tú eres Fernando Villalona. First name, Fernando. Last name, Villalona. Nationality, Dominican. Age, 42 years old. Occupation, singer. Singer. City of residency, Loma de Cabrera. Así se responde la ficha. Ya cuando te toque a ti personalmente, tú la respondes con tus datos. Ok, suponiendo que yo le hago la pregunta a Shakira, estas dos preguntas. Digo, Shakira, where are you from? Shakira dice, I am from Colombia. What's your nationality? I am Colombian. Bien, entonces, ya saben cómo llenar una ficha. First name, que es primer nombre. Last name, apellido. Nationality, Dominican. Pero si tú eres chino, tú dices Chinese, because it's nationality. Si tú eres de Portugal, nationality is Portuguese. Occupation, teacher. City of residency, Baní, Santiago, wherever. Vimos los países y las nacionalidades. Y las preguntas, where are you from? I am from Mexico. What's your nationality? I am Mexican. De tarea, ¿qué van a hacer? Ustedes van a llenar esta ficha con sus datos personales. Si tú te llamas José, first name, José, y así sucesivamente hasta completar la ficha con sus datos. Bueno, esto fue todo por hoy. Si te gustó el video, compártelo, comenta y no olvides suscribirte para más videos como este. Goodbye.